La nueva cara del mundo, documental hecho por el Dr. Omar Salinas Espinosa. A finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, el líder Theodor Herzl del movimiento sionista hizo la propuesta de que el pueblo judío debía convertirse en una nación como el resto. Esta idea fue tomada por judíos dispersos por el mundo para retomar Palestina y establecer en la tierra de los antepasados, a pesar de las protestas de los nacionalistas árabes. En 1920, Gran Bretaña había recibido el mandato de la Sociedad de Naciones de administrar Palestina. Arthur James Balfour emitió la llamada Declaración Balfour, por la que Bretaña apoya la creación de un hogar nacional judío en Palestina, que serviría como base del Estado de Israel. Pero hizo un énfasis que en la colonización solo era posible reconociendo los derechos civiles y de propiedad del resto de la población, respetando su religión. Hubo tal disgusto como entre los palestinos que se dio una rebelión en 1936, mientras se levantaba la migración por las persecuciones de judíos por Hitler. Entre las decisiones más importantes de la Organización Nacional de las Naciones Unidas en 1947, destacó la división de Palestina en dos estados independientes, uno árabe y otro judío, y el establecimiento de una zona internacional entre Jerusalén, dando origen a uno de los grandes conflictos políticos del siglo XX. Al aplicarse la determinación a la ONU en 1948, estalló la primera guerra árabe-israel, que terminó en armisticio un año después. Una vez que los israelíes se apropiaron de una extensión mucho mayor de la que habían propuesto las Naciones Unidas, el mundo árabe siguió rechazando lo que consideraba la intrusión de Israel en la zona. En 1956, Egipto nacionalizó el Canal de Suez, dando el motivo a un conflicto contra Israel que alió con Inglaterra y Francia en la llamada Segunda Guerra Árabe-Israelí, en la que ocupó la mayor parte del desierto de Siria. A pesar de su derrota, esta guerra propició la cohesión de los pueblos árabes y la relación con el mundo occidental y Oriente Próximo se apresaron a deteriorar. Para Gran Bretaña significó la pérdida de su influencia a la zona y sobrevino un periodo de paz interrumpido en 1967 con la Guerra de los 7 Días, que concluyó con la francesa derrota de Egipto y sus aliados y dio a Israel el control de la franja de Gaza y Saní hasta el Canal Suez, junto con el territorio situado en la margen occidental del río Jordán, así como los altos de Golán. La Cuarta Guerra Árabe-Israelí, también conocida como la Guerra de Yom Kippur, se dio en 1973. Egipto y Siria atacaban el Canal Suez y Golán, con la intención de recuperarlas. En 1974 se establece una zona neutral a lo largo del margen oriental del Canal de Suez y los altos de Golán, patrullando por las fuerzas de las Naciones Unidas. Esto solucionó sirvió para reforzar el papel preponderante de Estados Unidos en el Oriente Medio, en donde Keith Kissinger, secretario de Estados Unidos, medios para establecer la paz entre Israel y sus vecinos árabes. La historia de Corea se ha caracterizado por las constantes invasiones a su territorio. En el siglo XX estuvo considerado por las relaciones entre sus poderosos vecinos, China y Rusia, pues era parte de la Unión Soviética y Japón. También por la presión de las dos potencias imperialistas, Gran Bretaña y Estados Unidos, para que abriera sus fronteras de los misioneros y las actividades comerciales. A partir de 1905, Corea se convirtió en protección japonesa. Durante la Segunda Guerra Mundial, cerca de 1 millón de coreanos fueron forzados a combatir casi como esclavos. Tras su derrota, Japón fue obligado a retirarse en Corea. Este país fue dividido en dos zonas de influencia en 1945. La Guerra de Corea, que abarcó de los años de 1951 a 1953, fue el primer conflicto militar provocado por la Guerra Fría. En esta se llevaron a cabo los siguientes eventos. 1. La invasión de Corea del Sur por Corea del Norte, con ayuda militar y económica de ambos. 2. La respuesta de Corea del Sur fue apoyada en Estados Unidos, que insistió amenazado por el avance del comunismo. 3. Estados Unidos invadió la península apoyado por 16 países miembros de la ONU. Llegaron a la frontera con China y citado a Corea del Norte. 4. La intervención de 1 millón de efectivos de ejército chino en apoyo de Corea del Norte, obligado a retroceder a las fuerzas de la ONU. 5. La operación iniciando una operación para destruir las tropas chinas y nortecoreanas, Operación Killer.
6. La guerra entró en un punto muerto entre mediados de 1951 hasta 1953, mientras se llevaban a cabo pláticas de paz que finalmente decidieron que la frontera se situaría sobre el paralelo 38 grados. El paralelo 38 grados sirvió de la frontera entre ambas zonas ocupadas al interior de cada zona. Fuerzas políticas de cada potencia instalaron instituciones que precursorían la unidad y política. También alentaban las rivalidades de cada lado a formar parte de su área de influencia capitalista o comunista. Las consecuencias de la guerra fueron: para Corea, la división de territorio generó una tensión clínica de recelo. Para China, impidió la unificación de Corea bajo influencia estadounidense y que se enfriara las relaciones de la URSS. Desde 1862, Vietnam estuvo bajo la influencia francesa, sobre todo en el sur. Cochinchina se unió a Camboya en 1887 y formó la Unión Indochina, a la que se llamó Laos en 1893. Hacia la década de 1920 dio un inicio de movimiento anticolonia dirigido por el comunista Ho Chi Minh. Los rebeldes formaron la Liga por la Independencia de Vietnam, más tarde llamada Vietnamita. Resistieron a la ocupación durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando esta concluyó, Ho Chi Minh proclamó la independencia de la República Democrática de Vietnam, pero encontró la posición del sur del país, apoyado por los franceses. Así se inició la Primera Guerra Indochina, llamada así porque Vietnam estaba ubicada en la península Indochina, de 1946 a 1954, que culminó con la derrota del sur. Esto llevó a firmar de los acuerdos de Ginebra, en el que se dividía Vietnam en dos países tomados como referencia del paralelo 17. La conformidad de estos acuerdos propició la Segunda Guerra Indochina o la Guerra de Vietnam, que se desarrolló de 1961 a 1975. La fase de la guerra correspondió a las estrategias de tres gobiernos de Estados Unidos. La de Kennedy fue acompañada antiguerrilla, 1961-1963. La de Johnson, la guerra a gran escala mediante la estrategia de bombarderos, 1963-1969. La de Nixon, mostrando la superioridad tecnológica de Estados Unidos mediante la utilización de sustancias químicas, 1969-1974. Como resultado de la derrota de España en la guerra contra Estados Unidos, 1998, Cuba se convirtió en el protectorado estadounidense hasta 1934, lo que permitió a Estados Unidos la intervención política y militar en su territorio. El dictador Fulgencio Batista autorizó que dicho país mantuviera la homogénea en la isla, supremacía de un estado o un pueblo sobre otro. En 1953, Fidel Castro Ruz encabezó un movimiento contra la dictadura y el asalto al cuartel Moncada en Santiago de Cuba. La insurrección fracasó. Él y sus compañeros fueron encerrados hasta que consiguieron una amnistía. Castro se exilió en México, donde planeó la revolución cubana. Hasta aquí, un grupo de revolucionarios viajó a la isla y se refugió en Sierra Maestra, formando un núcleo adiestrado militarmente que a principios de 1959 tomó a La Habana y estableció un régimen revolucionario. La enemistad de Castro con Estados Unidos expulsó al país de la influencia soviética en los ámbitos militares, económicos y políticos. Cuba resistió todas las embestidas contra su régimen. El bloqueo económico puesto por Estados Unidos, la fallida invasión a la Bahía de Cochinos en 1961 mediante el desembarco de exiliados cubanos en ese sitio. La crisis de los misiles situado que tuvo lugar en agosto de 1962, cuando un avión estadounidense descubrió que Cuba rampas de lanzamientos de misiles de medio y largo alcance, los cuales podían llegar a varios puntos del territorio estadounidense. El descubrimiento de los misiles alarmó al gobierno estadounidense, que comenzó a ver amenazas de seguridad. Finalmente, el ministro ruso Mikhail Khrushchev decidió retirar los barcos soviéticos. Este incidente llevó a las dos potencias a la borde de la guerra nuclear. La situación geográfica de este país, ubicado en Asia Central, le permitió mantenerse su independencia durante el siglo XIX. Se localizaba entre los imperios rusos y británicos. En 1879 pasó a manos británicas, pero seguía en el papel porque debido a la diversidad étnica y religiosa no les fue posible tomar el control sobre los afganos. En 1919, Afganistán obtuvo su independencia. El rey Ahmadullah, apoyado por Estados Unidos, introdujo reformas para occidentalizar al país, favorecer a la mujer, libertad en el uso de vestimenta, apoyar la poligamia y impedir
impartir educación para hombres y mujeres por igual. Las reformas no fueron aceptadas por sectores radicales, lo que obligaron a abdicar en 1919. Esto debió a pasos a una monarquía que se sostuvo hasta 1963. Un año más tarde se convirtió en monarquía constitucional, que duró casi 10 años. Le seguía la conformación de una república dirigida por el Congreso Revolucionario de las Fuerzas Armadas, que analizó la industria y en 1969 entregó el poder a los comunistas Barack Kemal. El país se convirtió en la República Dominicana de Afganistán. A partir de ese momento, diversos grupos pelearon por el poder. Los fundamentalistas islámicos, los mujahidín o guerreros sagrados, preparados para el efectivo de Estados Unidos durante la invasión rusa, diversas tribus que buscaban el apoyo de Estados Unidos y dificultad en la accidental orográfica del país. Para proteger sus intereses y detener la propagación de la rebelión islámica, los soviéticos invadieron Afganistán, dando una guerra que duró una década.